María Liliana Colino, veterana de guerra de Malvinas. Realicé evacuación aeromédica en Hércules C-130 de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Bueno, yo ingresé en Fuerza Aérea en 1980, cuando todavía no había mujeres en ninguna fuerza armada ni de seguridad. Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres con grado militar. Así que bueno, hice la instrucción militar, porque yo ya era enfermera y veterinaria cuando ingresé. Mi historia con San Lorenzo es de niña, digamos, porque mis abuelos, que en realidad no vivían en el mismo barrio, mi papá y mi mamá, son de dos barrios totalmente opuestos. Mi papá era de Coglan y mi mamá era de Almagro. La cuestión es que los dos eran fanáticos de San Lorenzo y mi abuelo, por parte de mi mamá, incluso jugó en la reserva con el padre Lorenzo. Así que era como que San Lorenzo era lo más importante el domingo, no había otra cosa de la que se podía hablar más que de San Lorenzo. Por esa época nada más que los domingos había partido. Bueno, la cuestión es que da la casualidad que mi papá también es de San Lorenzo entonces. Bueno, los domingos era que no fallaba, venían al partido y por esa época las mujeres y los chicos no iban a los partidos. Pizza y faina. Entonces todos estamos ahí, con la radio, a ver cómo, porque en base a eso sabíamos cómo iban a volver, cómo los teníamos que recibir y si teníamos que hablar o no teníamos que decir nada, ¿viste? Porque era terrible. Vos sabés que mi papá, también veterinario, era profesor también. Entonces, mi papá tenía corbata azul y roja y corbata negra. Cuando San Lorenzo ganaba el domingo se ponía la azul y roja. Cuando San Lorenzo perdía el domingo se ponía la negra y los alumnos cuando entraba le decían: profe, ganó San Lorenzo, profe, perdió San Lorenzo. El 28 de abril me mandan a mí con otras 4 enfermeras y volvieron esas que habían ido el 10 de abril. Hasta ese momento nada más que es decir, en ese momento no se habían recibido pacientes porque la guerra todavía no había empezado. Cuando empieza la guerra, nosotros no estábamos incluidas en las tripulaciones de vuelo, aunque sí nosotros habíamos hecho guardias de vuelo acá en Buenos Aires cuando estábamos en el hospital, pero allá no nos incluyeron. Hasta cuando fue el desembarco inglés, que hubo muchos heridos y el hospital de Puerto Argentino estaba sobresaturado y me dijeron si yo aceptaba voluntariamente hacer los vuelos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era obligatorio. Yo era personal militar, el personal militar te despliega, tenés que ir. Pero esto, como no estábamos en las tripulaciones de vuelo, era voluntario. Yo aparte ya había estado haciendo vuelos en avión Merlin de terapia intensiva, pero dentro de la costa patagónica. Es decir, por ejemplo, se eyectaba un piloto o había náufragos, los buques de la Armada o de la Marina Mercante los recogían, los llevaban a puerto y si estaban politraumatizados o graves, los íbamos a buscar con el avión de terapia intensiva, los llevábamos al hospital reubicable y eran internados en terapia intensiva hasta que eran evacuados. Entonces, bueno, más o menos eso fue lo que hice durante la guerra. Porque en ese momento todos queríamos Malvinas. Volábamos a ras del mar con las olas golpeando contra las ventanillas y vos decías, parece mentira. Yo una vez le decía a uno de los que estaba, pues nosotros íbamos arriba de los containers, porque nosotros en todos los vuelos llevamos todo lo que pedía Puerto Argentino. Entonces nosotros íbamos acostados, los containers te ocupan toda la bodega, entonces íbamos acostados arriba del container. Y vos veías golpear las olas y vos decías, ¿qué estamos? ¿En un submarino o en un avión? ¿Viste? Porque era impresionante. Bueno, y cuando llegamos a Puerto Argentino, que estaba a oscuras, y esto es todo mérito de los pilotos, porque hay que pilotear un avión pesado como el Hércules, a ras del mar, llegar a oscuras a la pista. Lo único que ponían en el momento que ellos sentían el ruido que estábamos llegando, ponían unos bochones de fuego
para indicarle dónde estaba la pista. Entonces el Hércules llegaba carreteando todo el tiempo, nosotros bajaba la panza, nosotros nos tirábamos, empezaban a descargar los containers y empezaban a llegar las ambulancias marcha atrás con la puerta abierta, porque todo esto se hacía con el Hércules en movimiento. El Hércules es un avión muy pesado, nosotros le decimos la chancha. Así que si el Hércules aterrizaba, necesitaba mucho tiempo de carreteo para poder despegar y estábamos con alerta roja. Así que no aterrizaba en ningún momento, todo el tiempo carreteando. Eran soldados, personal civil, oficiales, suboficiales. Lo que había, nosotros subíamos. Vimos muchos con pie de trinchera y mano de trinchera. Muchos con esquirlas, muchísimas esquirlas de balas, muchísimo. También por rotura de tímpano, por estallido. Después, muchos que ya habían sido operados en Puerto Argentino ya estaban estabilizados, porque hay un detalle, es que el Hércules, para ir a ras del mar, tiene que ir despresurizado. Entonces, un paciente que no está compensado se puede descompensar muy fácilmente en el vuelo. Así que nosotros trasladamos pacientes que estuvieran compensados. Ya estaban operados generalmente, a no ser que sea algo que no infligiera mucho riesgo en el vuelo, eran ya compensados. Sí, todos tenemos miedo. Vos siempre estás pensando que te puede pasar algo, pero es inevitable. También tenés miedo cuando salís a la calle ahora, así que bueno. Va a ser una guerra, digamos. Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, yo tuve miedo fundamentalmente en 2 oportunidades. En 2 oportunidades me refiero no 2 veces, sino cuando estás en un refugio tenés miedo, porque no puedes hacer nada, porque estás ahí esperando, deseando que no bombardeen, y bueno, decís, me encomiendo y todos rezan. Aunque vos seas agnóstico, ahí vos escuchás que todos rezan. Creo que héroes son los que combatieron, nosotros somos logística. La logística es fundamental para que ellos combatan, ¿no es cierto? Porque sin la logística no se puede. Pero yo creo que ellos son los verdaderos héroes. Sanidad siempre busca, nosotros atendemos a los ingleses, tanto como los ingleses atienden a los argentinos. ¿Te tocó atender a un inglés? Sí, un piloto que se había eyectado. Lo fuimos a buscar y lo llevamos al hospital reubicable y después fue para Uruguay. Yo primero que aprendí muchísimo con respecto a la parte profesional. Nunca hubiera aprendido todo lo que aprendí si no hubiera ido a Malvinas. Pero aparte aprendí mucho del trabajo del equipo y del compañerismo. Porque cuando vos estás en estas situaciones así de crisis, tenés que confiar sí o sí en el que tenés adelante, al costado y atrás. Y eso te enseña muchísimo. Y la otra cosa que también me enseñó es que hay que vivir el momento, hay que vivir el día. Cuando vos estás en un refugio y no sabes si vas a salir, vos decís, pero ¿por qué perdí el tiempo y energías en enojarme por esto? O en hacerme mala sangre por esta otra cosa. No vale la pena. Y eso me lo enseñó Malvinas. Para mí es esa asignatura pendiente que tengo con mis abuelos y mi papá. Yo te digo, de corazón te digo, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que ellos estuvieran, que lo pudieran ver? ¿Por qué? Porque era lo único que faltaba para que sean felices. ¿Qué cosa? Que ver que San Lorenzo reconocía a su hija o a su nieta como veterana. Imagínate que ellos era como que no se podía hacer nada el fin de semana. No es que uno podía decir, bueno, hoy vamos a ir al cine. No, porque había que ir a la cancha. Así que imagínate que para ellos lo que sería ahora estar de nuevo en esa platea. ¿Sabes lo que sería para ellos? No más.